Perfecto, muy buenas noches con todos. Entonces vamos a iniciar el día de hoy esta parte o el tema, digamos, vinculado al proceso de formalización, en este caso de predios rústicos. eh, de alguna manera, vinculado a un tema justamente de procedimientos a pedido de parte, ¿no? Procedimientos que en su momento no estaban regulados en la normatividad anterior. En el decreto legislativo 667 y en el decreto legislativo 1089 y sus reglamentos, ¿no? El 032-2008 vivienda, no estaba regulado procedimientos a pedido de parte. En realidad era un tema de alguna manera vinculado de que todos los procedimientos que se realizaban a nivel de gobiernos regionales estaban supeditados a procedimientos de oficio, ¿no? Masivos, ¿no? Este tema de que las unidades territoriales que se determinaban automáticamente se incorporaban para que puedan ser saneados todos los predios. Si existían predios individuales donde no se habían determinado intervenciones por parte del gobierno regional, tendrían que estar a la espera de alguna manera de poder determinarse zonas o áreas o unidades territoriales para que puedan ser intervenidas, ¿no? Esto causaba un malestar en los administrados, especialmente aquellos que querían obtener su título. Eso estaba reflejado en la parte normativa, digamos, en la parte, digamos, del reglamento. Pero en la práctica, de alguna manera siempre vamos a la práctica, en este periodo del 1089 y el 667 se dieron figuras por las cuales los propios gobiernos regionales aceptaran estas procedimientos a solicitud de parte, ¿no? La única excepción que estaba contemplada en el reglamento eran las famosas tres visitas, pero independientemente a estas tres visitas, que no se podía llevar una contabilidad de esas famosas tres visitas, se aceptaban expedientes individuales y se tramitaban estos expedientes individuales sin tener un marco regulatorio. Por esa razón es de que muchos de los expedientes individuales que a la fecha continúan con el procedimiento se han adecuado al procedimiento, digamos, de formalización, porque nacieron como procedimientos de tipo individual. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Es decir, en realidad esos expedientes nunca debieron haber nacido. Debieron haber nacido de un procedimiento masivo, pero gobiernos regionales los aceptaron como procedimientos a solicitud de parte, ¿no? En el nuevo marco regulatorio, en la 31145, sí está establecido de alguna manera procedimientos de oficio masivos y a solicitud de partes, como el que vamos a presentar. Entonces, ahora sí, a partir de la nueva ley, sí, el administrado puede presentar su solicitud pidiendo el saneamiento físico desde su predio, ya sea que se encuentre sobre propiedad estatal o propiedad privada. Entonces ya está vigente de alguna manera el marco normativo especial por la cual se aceptan procedimientos a solicitud de parte de forma individual. Muy bien. Esta primera parte de alguna manera va también definida con lo anterior dicho de alguna manera en la clase anterior, donde se indicaba de que los procedimientos masivos de formalización por unidad territorial podrían tener algunos detalles importantes que debemos de alguna manera considerar al momento de evaluar expedientes. Por ejemplo, he traído la imagen, ¿no? De una unidad territorial, ¿no? Parte de una unidad territorial. Entonces, como ven en la imagen que estoy presentando, vemos que en la unidad territorial, si bien es cierto, existen predios rústicos, también vemos zonas urbanas, ¿no? Y vemos ahí una carretera, ¿no? Si nos acercamos más, podemos ver hasta infraestructura, de alguna manera, de lo que son colegios, postas médicas. Entonces, la pregunta que hemos generado en la clase anterior, ¿por qué el gobierno regional está inmatriculando áreas que le corresponden a otras entidades, cuando cada entidad ya tiene competencia sobre las mismas, ¿no? Entonces, ahí de alguna manera hay un tema de que hay una mala interpretación sobre el proceso de formalización rural. La norma indica de que los gobiernos regionales toman competencia de las áreas ocupadas por predios rústicos. No dice que pueden inmatricular grandes extensiones de terreno donde existen otras formas de saneamiento de otras entidades. No lo dice la norma. La norma está establecida para que solo un gobierno regional tome áreas, unidades territoriales donde sola y únicamente existen predios rústicos para ser saneados. Y estas áreas deben ser áreas de propiedad privada o área de propiedad estatal para efecto de aplicar los procedimientos especiales. Porque en el hipotético caso, si parte de estas áreas le pertenece a una comunidad campesina, esas áreas deberían ser excluidas de la unidad territorial. ¿Correcto? Entonces,
Hay que fijar siempre estos conceptos porque es importante para entender la lógica que está siguiendo pues un gobierno regional en determinada parte de nuestro país. Entonces, lo que sí la norma aconseja es de que se haga el diagnóstico de la unidad territorial y las áreas que sí van a ser formalizables, estas áreas se independicen a favor del gobierno regional o se inmatriculen, ¿no? Es uno de los, de alguna manera, fundamentos del tema de saneamiento físico legal para tener un orden. Lo contrario a esto traería como consecuencia la nulidad de un procedimiento administrativo. Podría este procedimiento ser declarado nulo a través de un procedimiento al interior del propio gobierno regional, donde el propio gobierno regional declare la nulidad de una resolución o de un procedimiento administrativo. Muy bien. Entonces, vamos a ver algunos temas, igual consideraciones generales para fijar algunos puntos para entrar al tema individual, alcances del reglamento de la ley 31145, los procedimientos regulados, generalmente en la 014-2022 Midagri, y el procedimiento de saneamiento físico legal y formalización de predios rústicos de propiedad del Estado a solicitud de parte. Muy bien, entonces vamos a ver el tema de procedimientos de saneamiento sobre propiedad, de alguna manera, del Estado. Entonces hay que entender qué se entiende por propiedad estatal para poder saber sobre qué vamos a tener conocimiento. Muy bien, en principio, la competencia que hemos siempre enfatizado sobre el tema de la 31145 y su reglamento es de que esta norma, esta ley y su reglamento del 014-2022 Minagri, solamente está supeditada al regular procedimientos de formalización de predios rústicos, ¿no? Estos predios rústicos que podrían encontrarse sobre propiedad estatal o sobre propiedad privada, correcto, ese es el primer supuesto que se da. Y también tiene competencia para terrenos seriazos habilitados. Pero estos terrenos seriazos habilitados solamente y exclusivamente pueden estar sobre propiedad privada. Es el primer punto que debemos entender. El segundo punto es de que el gobierno regional, al encontrarse superpuesto sobre terrenos de propiedad del Estado o de alguna entidad del Estado, puede iniciar un proceso de asunción de titularidad, asumir la titularidad del predio y no tramitar un procedimiento ante la SBN de transferencia interestatal. Por ejemplo, si el predio rústico se encuentra sobre una propiedad del Ministerio de Educación, no necesito aplicar el procedimiento de transferencia interestatal. Inmediatamente, en forma directa, solamente asumo la titularidad. A diferencia del tema de eriazos, ¿no? Que tiene una norma legal especial para su, de alguna manera, regulación y otorgamiento de derechos de propiedad, ¿no? El decreto Supremo 026-2003 AG define el tema de saneamiento físico legal para efecto de entrega de títulos de propiedad de 3 a 15 hectáreas, ¿no? De estos terrenos eriazos, donde no existe actividad agropecuaria. En estos terrenos seriazos, de alguna manera, bajo este marco normativo, sí se exige de que para que adquiera la titularidad de gobierno regional perteneciendo estos terrenos a otra entidad, es necesario tramitar el tema de la transferencia interestatal. Entonces, acá hay un punto de quiebre entre lo que son terrenos seriazos habilitados y lo que son terrenos seriazos. En los terrenos seriazos yo asumo la titularidad de otra entidad en forma automática. En cambio, en el eriazo habilitado tengo que hacer un trámite mucho más largo, ¿no? Para efecto de adquirir la titularidad por medio de la transferencia interestatal. Entonces, eso es una diferencia marcada en el tema de entre eriazos habilitados y terrenos seriazos, porque tiene un marco regulatorio especial. En el tema de comunidades campesinas, ya hemos dicho que tiene un marco regulatorio también especial, ¿no? La 24656 y la 2457, pero lo importante es cómo se relaciona este tema de las comunidades campesinas con los predios rústicos o los seriazos habilitados. Es de que las comunidades campesinas pueden transferir terrenos o áreas justamente a terceros o al Estado también. Y ese proceso de transferencia trae como consecuencia, si son de naturaleza rústica, si están en área de condición rústica, fuera de zonas urbanas, de expansión urbana, el competente para, de alguna manera, otorgar un plano que permita su inscripción en registro, denominado este plano, certificado de información catastral, es el gobierno regional, por un trámite que está al interior de la ley. Es decir, hay un procedimiento que se tiene que aplicar para efecto de independizar terrenos comunales por transferencia de propiedad.
Y eso está contenido en el reglamento, en el 014-2022, en servicios exclusivos. Y este servicio exclusivo permite, de alguna manera, otorgar por vía el tema de la independización a favor de un tercero, a favor de una persona natural o jurídica, un plano denominado Certificado de Información Catastral y el Código de Referencia Catastral, ¿no? Entonces está contemplado parte del procedimiento, pero no como un procedimiento en sí, sino como una solicitud, como un servicio, ¿no? Para el tema de las comunidades campesinas. Y el tema de las comunidades nativas, su marco regulatorio especial, la 22175, marca una relación directa en que algunas comunidades nativas están transfiriendo parte de sus terrenos vía donación, ¿no? Entonces, estos son de alguna manera antecedentes muy importantes para ver diferencias entre uno u otro procedimiento, pero la centralización de los procedimientos de formalización están supeditados para efecto de titular, de formalizar, predios rústicos y terrenos seriosos habilitados. El tema de las independizaciones de comunidades campesinas, que también se hace el trámite entre el gobierno regional estando en zona rural, de alguna manera ya viene por un procedimiento que lo tramite el titular del predio, quien ha adquirido justamente del terreno adjudicado por la propia comunidad campesina conforme a los requisitos establecidos en la ley de comunidades. Entonces, esto de alguna manera que aclare un poco el panorama pues, frente a las preguntas que se están generando, ¿no? Con respecto al tema de independización de terrenos comunales, que lo vamos a ver en la clase de comunidades, ¿no? Pero estoy adelantando un poco para fijar más o menos la idea hacia dónde estamos yendo con estos procedimientos a solicitud de parte. Muy bien, entonces, el objeto de ley que comenté también en la clase anterior tiene un elemento de alguna manera de poder guiar, orientar a los gobiernos regionales, ¿no? Hacer bien el trabajo o ejecutar un buen procedimiento de formalización rural permite que el título otorgado por el gobierno regional tenga la seguridad jurídica, una seguridad de que ese título sea inimpugnable, de que sea anulado, de que la propia entidad no anule el título otorgado ni que anule las resoluciones emitidas. Entonces, eso da confiabilidad, da seguridad jurídica en un gobierno regional que ha hecho bien su trabajo y ha de alguna manera ejecutado todas las etapas del proceso de formalización y frente a una oposición, ya sea administrativa o judicial, esté protegido ese título por un procedimiento debido, ¿no? Eso es lo que busca justamente el objeto de la ley, que se realice un idóneo procedimiento de formalización, un idóneo procedimiento de saneamiento físico legal y formalización, y al último, entregar un título de propiedad debidamente inscrito en el registro. Este título de propiedad inimpugnable, que no puede ser cuestionado, que no exista ninguna contradicción con respecto al título y que sea un título único también, porque puede entregarse un título y estar en contradicción con otros derechos de propiedad que el registro no los ha determinado y que a futuro pueden aparecer. Entonces, eso también está supeditado dentro del objeto. Si yo tengo un conocimiento de una partida registral que no está ingresada a la base gráfica registral, mi obligación como equipo técnico es ingresar esa partida matriz para poder ejecutar el debido procedimiento frente justamente a un tema de titulación de un predio rústico. Es importante fijar esa idea a nivel de saneamiento, porque lo contrario, si a futuro esa partida aparece, lo define el registro de la propiedad, va a producir un tema de una duplicidad registral. Y como consecuencia de la duplicidad, el registrador de oficio podría cancelar o cerrar, en este caso, el título de propiedad otorgado por el gobierno regional. Entonces, para evitar ese peligro, es importante que el equipo técnico del gobierno regional realice su trabajo, haga su análisis, actualice el catastro, actualice el tema registral de la base gráfica registral por medio justamente de los documentos, realice el tema pues de saneamiento en sí de los derechos de propiedad y aplique el procedimiento de prevalencia de la información catastral y registral. Entonces, hay mucho trabajo por hacer por parte del gobierno regional al momento de ejecutar la inscripción de los predios, sea o individual. En este caso, estamos trabajando predios de carácter individual a solicitud de parte. Muy bien. Entonces, hemos indicado también que los derechos de propiedad son muy antiguos, ¿no? El registro de la propiedad se crea, ya hemos dicho, en el año 1888. Es un registro donde existen, pues, diversos derechos de propiedad dentro de la zona urbana, dentro de la zona rural.
Estos derechos se constituyen por títulos ancestrales, por escrituras públicas o cuando el propio gobierno, el propio Estado, otorga derechos de propiedad a terceros, ¿no? Con diferentes denominaciones, ¿no? Como vemos acá en esta partida registral que estamos visualizando, acá tenemos una partida de un derecho de propiedad otorgado por el Supremo Gobierno, que es en este caso pues el Estado. Le otorga a un particulares, una sociedad conyugal, en el año 1958, ¿no? De un terreno, aparentemente un terreno eriazo, de alguna manera vinculado al tema agrario, ¿no? Un terreno eriazo donde se van a hacer actividades de carácter agropecuario sobre el predio. Pero ya el 58 el Estado lo asume como propietario de este terreno y lo adjudica a esta sociedad de gananciales, ¿no? Construyéndose una propiedad privada, ¿no? Ubicada justamente en el distrito de Vegeta, ¿no? De 300 hectáreas. Muy bien. Y como parte de este proceso de haber adquirido los derechos de propiedad de un predio matriz, este predio se puede fraccionar o puede ser transferido, ya sea a terceros o manera aplicar el tema de la sucesión, ya sea una sucesión testamentaria o una sucesión intestada, ¿no? Donde los familiares, los sucesores, inscriben su derecho en el registro de la propiedad, regularizando el tema del tracto, ¿no? Con respecto al titular actual, ¿no? Acá, como vemos, hay una sucesión intestada en el 2024 donde ha actualizado la titularidad de este lote de terreno ubicado en Vegeta. Entonces tenemos a los propietarios de este terreno del año 1958, ¿no? Tenemos los propietarios que figuran en el registro de la propiedad, ¿no? De un predio de 300 hectáreas. Pero independientemente a esta inscripción, el propio Estado, representado a través del Ministerio de Agricultura, realiza otro acto registral y sobre dicha área en Vegeta inmatricula otro predio, ¿no? Genera ya el primer error presentado en los procesos de formalización. Es decir, en el año 95, el propio Ministerio de Agricultura, sabiendo que existía una partida más antigua, el 58, conocía este tema. Independientemente, inmatricula este terreno, ¿no? Lo inmatricula a favor del Ministerio de Agricultura, del Estado, en este caso representado por el Ministerio de Agricultura, en el año 95 aplicando el tema de la famosa inmatriculación. Como el registro no tiene de alguna manera un catastro actualizado de todas las partidas, genera un tema de inmatriculación, sabiendo Agricultura que existía otro derecho de propiedad anteriormente inscrito, pero aún así lo inmatricula. Entonces genera otro derecho de propiedad en duplicidad con el anterior. Pero aún así, el mismo ministerio adjudica este predio a un tercero. En un segundo asiento hace la transferencia por venta a un privado de esta área, de alguna manera definida, dentro del distrito de Vegeta, creando una duplicidad entre dos propietarios privados. Ya no es el Estado, son dos privados que estarían en duplicidad de esta partida con con la anterior. Y además se ve el tracto sucesivo de esta partida que últimamente fue inscrita en el año 2023 a favor del grupo BIC Inmobiliario SAC, ¿no? Entonces tenemos acá dos partidas que se contraponen, ¿no? En el mismo lugar. Entonces tenemos acá una duplicidad de partidas registrales. Y es un fenómeno donde el propio ente que formaliza puede generar estas imperfecciones. Y generalmente la teoría indica de que el predio con mayor antigüedad es el que tiene el mejor derecho. Prácticamente esta adjudicación en venta tendría que ser cerrada, de alguna manera, en teoría anulada vía judicial, porque estaría violando uno de los principios básicos del registro, el principio de folio real, ¿no? Esa es de alguna manera la realidad que se presenta con respecto a los derechos de propiedad otorgados. Cuando en realidad lo que debió hacer en este caso el Ministerio de Agricultura debió hacer una prescripción adquisitiva contra el propietario original que no lo hizo. Por eso es justamente la imperfección que se generó a futuro. Entonces, frente a dos partidas registrales superpuestas uno con otro, se crea un conflicto, ¿no? Un conflicto legal, un conflicto que puede generar efectos de carácter administrativo o efectos de carácter legal, judicial. Entonces, la pregunta que se genera, ¿quién es el titular? ¿Quién es el que tiene el mejor derecho? Entonces, eso se puede ver en la vía administrativa a través de un procedimiento de duplicidad de partidas registrales o de cierre por duplicidad, ¿no? Donde al final el registro de la propiedad, el registro de predios, va a emitir una resolución cerrando una de las partidas. ¿Y cuál va a cerrar?
las menos antiguas. Claro, en este caso cerrará la partida del año 1995, quedando vigente la más antigua, la del año 1958. Ese es el efecto que tiene el tema de cierre en la vía administrativa. Pero cuando el titular quiere ir más allá y anular la partida definitivamente, se va a un proceso judicial de mejor derecho, donde la aplicación de los principios de carácter civil van a primar con respecto a la antigüedad de la partida, de alguna manera que tiene este privilegio de la antigüedad. Y se le va a priorizar y se va a cancelar la partida de alguna manera menos antiguas otorgada por el Ministerio de Agricultura. Ese es el efecto que podría ocurrir si se va a un tema judicial. Entonces, pero vemos que hay dos salidas que estamos comentando, ¿no? Una salida de la vía administrativa donde quien está resolviendo, como estamos viendo, es el registro de la propiedad en la vía administrativa por un procedimiento de cierre por duplicidad. Eso lo hace el registrador. Y en el otro caso lo está resolviendo el juez. Entonces la pregunta, si el, la entidad que ha cometido el error, en este caso el Ministerio de Agricultura, no tiene un mecanismo que le permita resolver estas problemáticas y evitar pues un problema mayor al propietario privado anterior, entonces sí lo hay. Hay un proceso que se denomina una nulidad de oficio. Entonces, las preguntas que se han generado en la clase anterior y después justamente me han llegado a los correos, la pregunta era si los gobiernos regionales actualmente podrían iniciar acciones de nulidad de oficio frente a errores de este tipo o de cualquier tipo con respecto al procedimiento, y la respuesta es afirmativa. Sí, puede haber una tercera vía de un procedimiento de nulidad de oficio que la propia entidad que ha emitido el título pueda anularlo. Entonces, nos vamos a buscar algunos antecedentes y vemos que acá hay una inscripción realizada el 2024, ¿no? El año pasado, de un dominio justamente dado por un gobierno regional frente a un predio rústico, ¿no? Tenemos la partida registral, tenemos el área, 16 hectáreas, la unidad catastral, que se ha formalizado y se ha titulado, ¿no? Entonces, y acá, como ven, está con todos los elementos para el tema de una titulación. Y ahí también anotado este tema que le comentaba de la famosa condición de reversión, ¿no? Establecida en los títulos de propiedad otorgados por los gobiernos regionales. Hasta aquí, esta inscripción tendría una validez jurídica inscrita en registros públicos, generado comunidad, con todos los elementos técnicos y legales. Muy bien. Pero ¿qué pasó? Ya dentro del rollo o el análisis del expediente administrativo y dentro del tema de este derecho de oposición que pueden presentar los particulares o aquellos que se sientan afectados, después del análisis legal realizado sobre esta partida, el propio gobierno regional declara la cancelación del asiento y el cierre de la partida mediante un procedimiento de nulidad de oficio. Y esto lo declara directamente el propio gobierno regional, no lo declara SUNAR, porque se anotan estas resoluciones administrativas justamente que cuestiona el tema el otorgamiento del derecho de propiedad, debido a que se violó parte del procedimiento. Entonces, declaran la nulidad de oficio del acto administrativo inscrito en la partida y cancelan esta partida registral. Entonces, esto es uno de las alternativas que hay frente a una mala práctica o un mal procedimiento llevado frente al tema de formalización, que es necesario mencionar y que puede de alguna manera supeditar no solamente un predio, puede supeditar toda una unidad territorial si está mal hecho. Y por eso justamente debemos entender que muchos de los procedimientos no están arreglados a derecho dentro del procedimiento administrativo, ¿no? Más aún, ¿no? Se están haciendo procedimientos de prescripción positiva contra terrenos del Estado, ¿no? Cosa que podría originar una nulidad de oficio en forma automática, porque sabemos que los terrenos del Estado no se pueden prescribir, no se pueden prescribir. Si un predio rústico se encuentra sobre un terreno del Estado, un terreno que no tiene antecedentes registrales, automáticamente lo que se tiene que hacer es una adjudicación estatal y no una prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, es muy importante conocer esto porque eso mucho va a depender del tema de la supervisión o el análisis que se haga o se realice de los expedientes administrativos. Muy bien, entonces, eh, la ley y el reglamento, dentro del objeto,
ha establecido una serie de procedimientos administrativos que permiten de alguna manera cumplir con el objeto de la ley y sobre todo ejecutar un debido procedimiento. Entonces, se han creado procedimientos regulados para cada caso. Si mi predio se encuentra sobre una propiedad del Estado, aplico la adjudicación estatal. Si mi predio se encuentra sobre propiedad privada, aplico el tema de la prescripción adquisitiva. Si mi predio de alguna manera tiene un título que no está inscrito, aplico mi tema de tracto. Y así, frente a cada casuística, tengo un procedimiento ya arreglado o regulado para poderlo aplicar. Pero yo no podría aplicar, por ejemplo, si mi predio se encuentra sobre registros públicos a favor de un tercero, aplicar un tema de una adjudicación estatal. No podría porque ahí lo que soporta ese procedimiento es una prescripción y viceversa. Entonces, los procedimientos se han establecido para que el administrado o la entidad formalizadora realice un idóneo procedimiento, evalúe bien qué procedimiento es que le va a aplicar. No es un tema al azar, no es un tema de escoger cualquier procedimiento y al último título y listo, está bien. No, debo aplicar el debido procedimiento para cada caso específico. Por eso, ahora bien, ahí hay un tema que es muy importante de alguna manera debatirlo, el tema de qué significa propiedad del Estado. ¿Ya? Propiedad del Estado significa que el predio donde voy a trabajar, donde voy a realizar mi procedimiento de saneamiento físico legal, sea un predio que le pertenezca al gobierno regional o le pertenezca a cualquier otra entidad del Estado, ¿no? Inscrito en registros públicos. Podría pertenecerle, digamos, a COFOPRI, a la SBN, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, es decir, a cualquier entidad del Estado. Y sobre ese predio perteneciéndole a otra entidad del Estado, yo puedo sanear si mi marco jurídico me permite hacer saneamiento aplicando el tema de la asunción de titularidad. Ahora, también se considera terrenos del Estado aquellos terrenos que no tienen antecedentes registrales, que no encuentro antecedentes sobre dicho terreno. Entonces, al no encontrar antecedente de dominio, automáticamente ese es un terreno del Estado y yo tengo que aplicar este procedimiento de saneamiento estatal. Entonces, frente a temas de propiedad estatal, debo determinar realmente si me encuentro sobre esta condición para poder aplicar mi procedimiento. Igual en el tema de propiedad privada, tengo que determinar si son terrenos inscritos, tiene que haber un tercero, una persona identificada con una ficha registral y con un nombre y apellido, ya sea una persona natural o jurídica. Pero también puede haber propiedad privada no inscrita, pero al momento de ser una propiedad privada no inscrita, tengo que determinar con nombre y apellido quién es ese propietario y cuál es el derecho que le asiste, a través de qué documentos le asiste ese derecho de propiedad. Por ejemplo, puede ser un título verde, una escritura pública, una sentencia judicial, una resolución administrativa, pero tiene que haber un fundamento técnico legal que defina que realmente es un propietario para poder aplicar mi procedimiento de prescripción. En todo caso, si esa área, la persona que se de alguna manera considera propietario, exhibe hipotéticamente un documento de posesión, no es considerado propietario. Esa área sería considerada como terreno del Estado. Entonces, esto que quede muy claro al momento de revisar los documentos que presentan los titulares al momento de definir los procedimientos administrativos. Muy bien. Entonces, siguiendo esa línea de acción, es importante tener en cuenta el tema de las definiciones establecidas en el marco regulatorio. Estas definiciones nos ayudan a fijar conceptos y sobre todo a fijar procedimientos. Ya hemos dicho que en el tema de predios rústicos, estos predios rústicos se pueden estar o formalizar sobre predios de propiedad del Estado o predios de propiedad privada, inscritos o no inscritos, para lo cual se exige en el tema de propiedad estatal una antigüedad al 31 de diciembre del 2020, ¿no? Esta fecha que ha sido de alguna manera incorporada en el nuevo marco normativo permite que todos estos predios puedan ser formalizados, ¿no? Pueden ser incorporados al registro de propiedad con un título otorgado por el gobierno regional. Muy bien. Pero también existen predios rústicos que se encuentran sobre propiedad privada o de terceros, propiedad privada identificada. Y ahí se aplica el tema de los 5 años de posesión para poder
aplicar este procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio o usucapión. Para aplicar la prescripción, requisito esencial, identificar al propietario. Y esa identificación del propietario no es un tema retórico que lo veo por ahí, lo apunto en un papel, no. Tiene que estar esa denominación del propietario, ya sea persona natural o jurídica, en la resolución administrativa de prescripción. Es decir, al momento de leer una resolución de prescripción, debe haber un considerando que indique de que de la búsqueda del registro, la búsqueda de información, se ha detectado al propietario Juan Jiménez Sánchez, que cuenta con un título de propiedad verde sobre la unidad catastral 32, al cual se le va a prescribir, porque estamos hablando de un terreno que no tiene antecedentes registrables, pero estoy identificando. Y después, como tiene un DNI, voy a sacar su ficha R4 de RENIEC para poder notificar, porque tengo que cumplir con el tema de notificación personal. Entonces, si es así, estoy haciendo una prescripción, pero lo que no podría hacer en una prescripción es detallar en toda la resolución las partes del procedimiento y no detectar o no definir quién es el propietario privado a quien se le va a prescribir. Entonces, ahí habría una deficiencia en la identificación del procedimiento. Entonces, se debe ser muy claro en el procedimiento administrativo. Debo conocer quién es el propietario privado a quien se le va a prescribir. Si no encuentro propietario privado a quien le voy a prescribir y es un terreno que no tiene antecedentes, es un terreno del Estado, es un terreno estatal, por la presunción que existe en la 29.151, la ley del SBN. Entonces, esa es la amplitud del predio rústico. Y en el tierras serias habilitadas, solamente es aplicable el procedimiento de adjudicación estatal. ¿Qué quiere decir? El supuesto establecido en el marco normativo es que únicamente las tierras serias para este marco normativo tienen que estar sobre terrenos del Estado o sobre propiedad estatal, inscrita o no inscrita. Y para poder ejercer este derecho de adjudicar o otorgar un título de propiedad, se habla de una fecha el 31 de diciembre del 2020. Muy bien. Otro dato adicional de las tierras cerezas habilitadas frente a los predios rústicos es que los predios rústicos, el procedimiento de formalización es gratuito. No hay un costo, un cobro por metro cuadrado. En cambio, en el tema de eriazos habilitados, sí, va a haber un costo de pago de alguna manera, ¿no? A valor arancelario, va a haber la firma de un contrato con condiciones de reversión que cambian de alguna manera la figura con respecto a los predios rústicos. Mientras los predios rústicos son gratuitos, es una donación otorgada por el Estado, en cambio las tierras cerezas habilitadas es un contrato, donde hay una firma, una manifestación de voluntad de la persona y más aún un pago de justipres, en este caso de valor arancelario del terreno, para ser adjudicado justamente sobre estas tierras. Al momento ya de titular un terreno eriazo habilitado, automáticamente este terreno se convierte en un predio rústico, cambia de naturaleza en forma automática para que se puedan ejercer los derechos inherentes a un derecho de propiedad nuevo inscrito en el registro de la propiedad, tomando como referencia la fecha 31 de diciembre del 2020. En los dos supuestos de terrenos estatales, de predios rústicos y de tierras cerezas habilitadas, no se olviden de que se va a incorporar dentro del título cláusulas de reversión. Y estas cláusulas van a figurar por un plazo de 5 años. Si se incumplen estas cláusulas, ese predio revierte al Estado. Pero en el caso de predios rústicos sobre propiedad privada, prescripción, no se aplican las cláusulas. El título sale limpio, no sale con ninguna consideración con respecto a anotaciones de reversión. Muy bien, entonces, los dos aspectos importantes del proceso de formalización rural están supeditados en la parte técnica y en la parte legal, ¿no? En la parte técnica, todo el soporte de análisis está concentrado principalmente, no únicamente, sino principalmente en el artículo 3 del reglamento de la 014-2022 MIDAGRE, donde detalla una serie de aspectos de ámbitos excluidos, ¿no? Y lo que indica la norma es de que estos ámbitos excluidos tienen que tener una representación gráfica, tienen que ser representados gráficamente. Y esta representación gráfica tiene que ser llevado a una base gráfica de propiedades, ¿no? A una base gráfica de propiedades que esté constituido por
en AutoCAD, ArcGIS, ArcView, pero tiene que haber un sistema informático que sea muy simple, donde cada uno de estos polígonos esté representado y definido. Para partir de esta información de la base gráfica de propiedades del gobierno regional, hacer o realizar las superposiciones, los traslapes de información y poder llegar a conclusiones si existen limitantes o limitaciones frente a predios rústicos que se encuentren en una unidad territorial o predios rústicos a solicitud de partes. Entonces, es importante que este artículo 3 se sistematice en una base gráfica de propiedades. Entonces, si yo estoy elaborando una base gráfica de propiedades, tendré que tener todo el tema de los polígonos de las comunidades campesinas, nativas, los predios definidos a vivienda o las zonas urbanas definidas dentro de este espectro de consideraciones de predios rústicos y terrenos de alguna manera urbanos, de naturaleza urbana, áreas de dominio público, zonas de playa, ríos, laguna, todo lo que es de alguna manera bases gráficas ya definidas, entre ellas las fajas marginales, las áreas naturales protegidas por el Estado, las tierras que constituyen sitios o zonas arqueológicas, las tierras heridas comprendidas en los procesos de inversión, de proinversión, las tierras destinadas para el proceso de ejecución de proyectos hidroenergéticos, como que tema de Majes, Alto Piura, Chinecas, tierra destinada para obra de infraestructuras, Provías Nacional, y tierra destinadas para el tema de destinadas para la ejecución e implementación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, que es el ANIN, ¿no? Muy bien, ahora, toda esta información en realidad se concentra en una base gráfica, pero muchas entidades cuentan con esta información, ¿no? Cada una en mayor o menor proporción, pero lo importante o la recomendación es que toda esta información que se ingresa a la base gráfica del gobierno regional tiene que estar con la condición de actualización, tiene que estar actualizada para que nos pueda servir para hacer nuestros análisis espaciales. Si esta información no está actualizada, podemos cometer errores en el momento de definir el tema de las limitaciones. Entonces, la condición es que cada una de estas capas temáticas de información tiene que estar actualizada, para lo cual se deben hacer las consultas directamente a las entidades especializadas. Muy bien. Entonces, tenemos también un manual, ¿no? El manual de diagnóstico físico legal aprobado que regula alguno de estos aspectos para hacer el tema de traslape de superposición directamente en esos visores. Entonces, desde mi punto de vista, no es muy recomendable hacerlo debido a que la información de los visores no se encuentra actualizada. Ese es uno de los puntos que debemos tener en cuenta. Entonces, realizar el tema de esta área superpuesta, descripción del predio, qué porcentaje, es hacerla directamente en el visor o en el aplicativo informático del propio gobierno regional, no hacerlo sobre los propios visores. Es una de las recomendaciones importantes, porque toda la información contenida de estos ámbitos excluidos, por ejemplo, comunidades campesinas y nativas, no se encuentra actualizado. No existe actualmente un sistema informático o un visor que nos represente todas las comunidades campesinas a nivel nacional, ¿no? Muchas de ellas todavía no han sido ingresadas. Entonces, ahí hay una deficiencia en el tema de la información de tipo espacial. Entonces, necesitamos actualizar este tema de las comunidades campesinas y nativas porque mucha información que aparentemente está actualizado y podemos hacer estos traslapes de información directamente en estos sistemas, en estos visores, podría generarnos errores. Por ejemplo, considerar una zona que no tiene comunidades campesinas y al final de aparecer una comunidad que no estuvo en ese visor podría generarnos errores en el momento de hacer nuestros análisis espaciales. Por eso es importante de que la información esté actualizada en una propia base gráfica administrada por el gobierno regional donde podamos superponer información nueva, actualizada y pueda de alguna manera darnos pues con certeza qué procedimiento voy a aplicar. En los ámbitos excluidos es importante que las entidades que tienen la información nos proporcionen a través de oficios, de comunicaciones, información actualizada sobre la misma, ¿no? Para poder de alguna manera esa información, incorporarla a nuestra base gráfica de propiedades en el tema de todo tipo de zonas que de alguna manera limitan el accionar de los gobiernos regionales para poder formalizar. Si encuentro predios, por ejemplo, sobre una zona
sobre un área natural protegida, automáticamente yo no lo podría formalizar porque hay una exclusión establecida en el artículo 3, al igual que en zonas arqueológicas. Entonces tengo que estos polígonos tenerlos vigentes, tener su resolución administrativa que los aprueba y plasmarlo en nuestra base gráfica, al igual que áreas que van a procederse a la adjudicación por un procedimiento especial establecido por Proinversión para su adjudicación, al igual que el tema de los proyectos hidroenergéticos que también tienen un marco regulatorio especial para su adjudicación. Entonces, en estos proyectos no es competente el gobierno regional para poder titular, al igual que en las áreas destinadas para vías, infraestructura. Muchas de estas áreas ya han sido adjudicadas, ya han sido compradas hace más o menos 15 años atrás por Provías Nacional o las concesionarias, donde falta solamente el elemento de formalización o regularización de la propiedad. Entonces debemos tener esta información actualizada, al igual que el tema de la NIN, que también está realizando temas de saneamiento físico legal, adquisición de predios para ejecutar sus obras. Entonces es importante contar con esta información. Entonces, toda esta información al final tiene que plasmarse en una base gráfica de propiedades. Y dentro de este esquema de entidades competentes, los gobiernos regionales son las entidades que van a ejecutar todos estos procedimientos. Tienen personal dedicado a esto, personal especializado, prácticamente vinculado a cada uno de los procedimientos, ya sea sobre el Estado o propiedad privada, y que al final van a realizar todos estos procedimientos de formalización establecidos que hemos indicado, ¿no? La adjudicación estatal, la prescripción adquisitiva, el tracto sucesivo y toda la información vinculada a estos procedimientos debe ser de alguna manera con información actualizada. Además del tema de formalización, van a ejecutar el tema del catastro, levantar toda la información catastral de los predios rústicos y llevarlas e ingresarlas al SCR, al nuevo sistema catastral rural, como parte del procedimiento. Y el Ministerio de Agricultura, el Ministerio en este caso de Desarrollo Agrario, es el ente normativo, ¿no? El que da estos lineamientos, emite los manuales y también capacita, ¿no? Realiza el tema de desarrollo de capacidades a favor de los funcionarios de los gobiernos regionales. Ahora, el catastro rural está en continua actualización. El SICAR, antiguo sistema catastral rural, prácticamente ya ha quedado desfasado, ¿no? Es decir, más o menos hace año y medio, 2 años, ha dejado de realizarse una actualización sobre el mismo, ha quedado de alguna manera para el histórico y toda la información que se está levantando se está llevando al nuevo sistema. El nuevo sistema es el SCR, el nuevo sistema catastral rural, que tiene vigencia y que actualmente está vinculado entre el AIGESPAR, el MIDAGRI y los gobiernos regionales, donde hay una articulación de información de ida y vuelta para generar información catastral. Ahora, el catastro antiguo es importante tenerlo en cuenta porque esto nos ayuda a fijar también información para determinar el tema de titularidad, ¿no? Por ejemplo, siempre se cuestiona o se habla de que el catastro rural en el Perú empezó en los años 70, ¿no? Pero para muestra basta un botón, ¿no? Acá hay un plano de una hoja en uno en 100.000, uno en 10.000, disculpen, de un plano catastral, ¿no? Donde ya se generó catastro rural en la zona de Ica, en la zona de Pisco específicamente, ¿no? Donde tenemos un catastro de fundos, haciendas, propiedades. Y acá vemos pues una representación de los derechos de propiedad. Cada uno de los titulares que figura ahí figura en el registro de predios ya inscrito. Entonces ya había desde el año 1939 un catastro que reflejaba la realidad rural. Y antes de esto también hubo otro catastro, ¿no? Levantado en 1906, 1910, que también reflejaba predios rústicos. Entonces, había una serie de catastros que deben ser considerados al momento de hacer nuestra evaluación de derechos de propiedad. Muy bien. Entonces, este es el marco normativo actual de la ley 31145, ¿no? Modificada por la 31848 y la 32371, que amplía el plazo de formalización al 31 de diciembre del 2020, ¿no? Como plazo límite para formalizar. El decreto supremo 014-2022 Midagri, que es el reglamento de la 31145, modificado por el 012-2023 Midagri, especialmente los conceptos y algunos procedimientos. La resolución ministerial 332-2022 Midagri, que autoriza el funcionamiento del SCR. Les comentaba que el nuevo sistema catastral rural es este, el sistema catastral rural, SCR, que viene funcionando coordinado,
la IGESPAR con los gobiernos regionales y donde se ingresa toda la información. Resolución Ministerial 484-2022 Midagri, que aprueba los formatos a emplearse en los procedimientos de saneamiento físico legal, ¿no? La resolución ministerial 97 que de alguna manera modifica el lineamiento de otorgamiento de constancia de posesión como prueba complementaria. La resolución ministerial 142-2023 que aprueba la relación de servicios prestados en exclusividad. Resolución ministerial 159-2023 Minari que modifica el artículo 1 con respecto al tema de predios distritos afectados por infraestructuras, el tema de Provías Nacional. Resolución Ministerial 119-2025, el manual de diagnóstico físico legal, ¿no? Este manual vigente y que se está utilizando para el tema del diagnóstico físico legal. Y la resolución ministerial 246-2025 Minari que aprueba el manual para la ejecución de etapa de calificación. Muy bien, entonces, esta base legal tiene que ser utilizada. Ahora, había una pregunta que la generaron también en el tema del chat y en el tema de, digamos, de los correos que han enviado. Si se puede utilizar una legislación ya derogada. Es decir, el 1089 generó una serie de información, entonces existen normas que ya han sido derogadas. Correcto, con la anterior legislación. Entonces, debemos ser prudentes al momento de considerarlas en las resoluciones administrativas que podrían traer nulidad de esa resolución. Hay que tener vigente que tenemos un nuevo marco normativo y este marco normativo se tiene que utilizar con las normas legales vigentes. En una resolución tiene que contemplar solamente normas vigentes y no ya derogadas para efecto de fundamentar nuestra resolución. Muy bien. Esta es la ley 32371 con respecto al tema del saneamiento físico legal de predios rústicos, donde se habla mucho de la incorporación y o sea, de alguna manera el tema de la ampliación del plazo. Ahora, la pregunta que me generan, ¿no? ¿Este plazo del 31 de diciembre del 2020 es final? ¿Es el último plazo? No. Puede ser que a futuro se saque otra norma legal, otra ley, y amplíe el plazo del 20 al 22 o al 23. Podría darse el caso. Sí, no es limitante. No es plazo final. Puede ampliarse este plazo de formalización. Muy bien. En el alcance de la ley hemos dicho que los procedimientos que hemos visto son de oficio y a solicitud de parte, y que dentro de la facultad de este reglamento y de esta ley es de que en el caso de predios rústicos y áreas habilitados, el gobierno regional puede asumir la titularidad en forma directa. Entonces, es una de las funciones y es una de las competencias que tiene el gobierno regional es de asumir directamente la titularidad operativa de estas áreas en forma directa. No necesita un procedimiento de transferencia interestatal, sino lo asume en forma directa. Muy bien. Otro punto importante de este alcance del reglamento es el tema de estas condiciones o cláusulas de reversión que están establecidos en los contratos de adjudicación de predios rústicos en terreno del Estado y heriazos habilitados en terreno del Estado, donde se ponen estas cláusulas en el artículo 3 de este título, de los títulos emitidos, y que permiten al gobierno regional, si alguno de los administrados incumple estas cláusulas, revertir o regresar ese predio a favor del gobierno regional. Entonces, las cláusulas que ya están consideradas dentro de los títulos de propiedad. Y dentro de los procedimientos regulados, dentro de los procedimientos tenemos el procedimiento de saneamiento físico legal y formalización de predios rústicos de propiedad del Estado, ¿no? Lo que estamos viendo al 31 de diciembre del 2020, en sus dos modalidades, el procedimiento de saneamiento físico legal y formalización de predios rústicos de propiedad del Estado, iniciado de oficio, y el otro procedimiento de saneamiento físico legal y formalización de predios rústicos de propiedad del Estado a solicitud de parte, en áreas catastradas y en áreas no catastradas. Entonces, estos procedimientos, de alguna manera, están vinculados a predios rústicos, pero también dentro de este capítulo está el procedimiento de saneamiento físico legal de tierras heridas habilitadas incorporadas a la agricultura al 31 de diciembre del 2020, pero sobre terrenos del Estado. Entonces, este capítulo, en el punto uno y 2 hablan de procedimientos en el Estado, que el predio o le pertenezca al gobierno regional o le pertenezca a alguna institución del Estado, cualquier institución, o le pertenezca de alguna manera o que no tengan antecedentes registrales. Esas son las tres consideraciones que hay que tener con respecto a los terrenos del Estado para poder aplicar estos procedimientos. En cambio, en el tema de propiedad privada o propiedad particular de terceros,
Existen los procedimientos de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Que puede aplicarse para el tema de procedimientos de oficio que hemos dicho o a pedido de parte, ¿no? El masivo y el de carácter individual como parte de los procedimientos de formalización que hemos visto. Pero la condición de que esto se apliquen sobre terrenos inscritos o no inscritos, donde se identifique al propietario privado. Entonces tiene que haber esa identificación del propietario privado para poderle prescribir. Primer punto, identificación. Y el segundo elemento es que tenga el fundamento jurídico para ser considerado propietario. Ejemplo, tiene que tener un título verde, tiene que tener una escritura, tiene que tener una sentencia judicial o algún documento que acredite la titularidad, no la posesión. Tiene que tener un documento de propiedad. Entonces, ahí recién consideramos a un propietario no inscrito. Si en un caso no determinamos esta condición de propietario no escrito, estamos frente a terrenos que no tienen antecedentes registrales, motivo por el cual aplicamos la presunción establecida en la 29.3, en la 29.151, de que los predios que no tienen antecedentes registrales y que no hay titular identificado son terrenos del Estado. Correcto, y podemos aplicar el anterior procedimiento. Muy bien, entonces, formalización de predios rústicos también en propiedad privada, aplicando el nuevo procedimiento que se ha establecido en este marco normativo de tracto sucesivo, ¿no? Personas o administrados que tienen un documento que acredita la propiedad, una escritura pública, un contrato de compraventa, que adquirieron del propietario original inscrito. Entonces, como no han regularizado su propiedad, pueden aplicar este procedimiento de tracto sucesivo para poder inscribir su derecho en el registro de predios. Entonces, esta es una forma de regularización de derecho de propiedad, no de derecho de posesión, sino de propiedad. Quien es el poseedor del predio rústico tiene que ser propietario extrarregistral, que tenga un documento que acredita esta condición para poder hacer o realizar el tracto sucesivo. Y generación y prevalencia de la información catastral, ¿no? Prevalencia de la información, un procedimiento, y el otro procedimiento de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas, ¿no? A solicitud de parte de predios inscritos como parte, digamos, de los procedimientos especiales de formalización en propiedad de particulares. Además de estos procedimientos que hemos mencionado, también existen servicios, que no son procedimientos, son servicios donde el gobierno regional emite documentos que permiten que el administrado lleve esos documentos al registro de la propiedad o al Poder Judicial, como parte justamente de los servicios que prestan los gobiernos regionales. Entre ellos tenemos el servicio de expedición o asignación de código de referencia catastral y expedición del certificado de información catastral para inmatriculación o actualización de información catastral. El servicio prestado de código de referencia catastral y expedición de certificado para modificación física de predios. Cuando hablamos modificación física de predios, es para el tema de independizaciones o acumulaciones de predios rústicos. También tenemos la entrega del certificado de información catastral para inmatriculación en zonas catastradas y el servicio prestado de exclusividad de visación de planos y memorias descriptivas para procesos judiciales, generalmente para prescripción adquisitiva en la vía judicial. Entonces, la pregunta que se genera acá, si yo tengo un predio rústico que se encuentra en zona urbana, pero es predio rústico y está en zona urbana, ¿dónde tengo que tramitar la avisación de planos? En la municipalidad. Y si el predio rústico, donde voy a aplicar la prescripción, se encuentra en zona rural, tendré que ir al gobierno regional a tramitar el tema de la avisación de planos y memorias descriptivas. Eso define la competencia en dónde presentar nuestra solicitud para poder pedir la avisación de planos respectivos. Entonces, debo definir previamente si estamos en zona urbana o de expansión urbana para ver la competencia municipal y si es en zona rural, la competencia es del gobierno regional como parte de su competencia general. Muy bien, entonces tenemos dos tipos de procedimientos, ¿no? El procedimiento de adjudicación estatal, predios que se encuentran sobre terrenos del Estado, y el tema de la prescripción adquisitiva de dominio, predios ocupados por más de 5 años. Como vemos en la gráfica, los dos están supeditados actualmente al 2020 como fecha límite. Se supone que si la posesión es antes del 2020, podemos aplicar este procedimiento, ya sea en propiedad estatal
o en propiedad privada. Pero si pasan esta fecha, si estamos al 2021 o 22, no se podría aplicar el procedimiento estatal ni el de propiedad privada porque le faltaría parte de este plazo, ¿no? Que hay que cumplir. Por eso, de alguna manera, esta línea de tiempo ayuda a entender un poco qué competencia tiene el gobierno regional. Y solamente esa competencia se supedita hasta el 2020. El próximo año, el 2026, esta flecha avanzará al 2021. En algún caso, en el tema de propiedad privada avanzará al 2021, pero en el 2020 se va a quedar mientras no se modifique el tema de la antigüedad de la posesión. Entonces, en uno va a avanzar y el otro se va a quedar estático, depende del marco normativo aplicable. Muy bien. Entonces, esta resolución de la SBN de alguna manera contempla el tema de la competencia con respecto a los procedimientos de formalización. Todo procedimiento de inmatriculación o generación de un nuevo derecho necesariamente tiene que ser informado. ¿Quién? A la SBN. Por esa razón, indicaba de que los temas de inmatriculación o adquisición de derechos de propiedad por parte de los gobiernos regionales tienen que ser informados al gobierno regional como parte del procedimiento de actualización del SINAVIP, ¿no? En el SINAVIP vamos a encontrar esos predios ya definidos con un polígono. Entonces, parte de este procedimiento es justamente informar al SBN el tema de las áreas que han sido formalizadas, ya sean de predios rústicos o terrenos eriazos habilitados como una obligación por parte de los gobiernos regionales. Muy bien. Entonces, ya entramos entonces al tema del procedimiento de saneamiento físico legal y formalización de predios rústicos de propiedad del Estado a solicitud de parte. Muy bien. Como vemos, tenemos para este procedimiento de formalización de predios rústicos de propiedad del Estado a solicitud de parte de forma individual, ¿no? Sobre zonas catastradas y no catastradas, tenemos 8 etapas o actividades que tenemos que realizar, ¿no? A diferencia del tema masivo donde iniciamos con el tema de la determinación de la unidad territorial, acá el inicio del procedimiento se va a dar por la presentación de una solicitud del administrado que va a solicitar, de alguna valga la redundancia, la titulación o la formalización o la entrega de un título de propiedad del predio rústico que está ocupando, con la condición de que este terreno que está ocupando sea de propiedad del Estado. Esa es la condición, porque en el hipotético caso que el terreno sea de propiedad privada, tendremos que cambiar el procedimiento e irnos a uno de prescripción. Entonces, la consideración que se ha generado acá es de que este predio sea su predio matriz un terreno del Estado para poder iniciar este procedimiento de formalización y tenemos las etapas ya definidas: presentación de la solicitud, verificación de los documentos, diagnóstico físico-legal, inspección de campo, emisión del informe técnico, informe legal, publicación, emisión de la resolución administrativa y otorgamiento del título de propiedad. Entonces, nos vamos al primer, digamos, actividad que tenemos que realizar para iniciar este procedimiento. Muy bien, que es la presentación de la solicitud. ¿Quién lo va a realizar? Lo puede realizar directamente el administrado o su representante, ¿no? Presentar la solicitud dirigida al ente formalizador regional en formato aprobado con los siguientes documentos. Hemos dicho que hay formatos ya aprobados para este procedimiento en el marco legal que hemos presentado. Ahora, la presentación de esta solicitud va a depender de los requisitos, digamos, establecidos para cada caso. Hay dos casos especiales. Uno que sean en zonas no catastradas y el otro en zonas catastradas. Entonces hay que dividir el procedimiento en zonas no catastradas y en zonas catastradas. Cuando hablamos el primer caso de zonas no catastradas, se va a exigir que se presente documentación técnica, especialmente del levantamiento del predio, como es natural, porque supuestamente no está en el catastro, entonces necesitamos levantarlo. Para lo cual es necesario que estos predios en zonas no catastradas necesariamente tienen que pasar por la suerte de contratar un verificador catastral. Es decir, tengo que contratar necesariamente un verificador catastral que me permita levantar mi predio con los requisitos que exige la norma. Es decir, dentro de estos requisitos que tiene que elaborar este verificador catastral, tiene que elaborarme un plano,
perimétrico y una memoria descriptiva con respecto al predio, ¿no? Tiene que elaborar ver la data digital nativa, el procesamiento de levantamiento en campo y definir el instrumento utilizado, ya sea GPS, estación total u otro medio de medición de forma exacta, ¿no? Va a emitir o remitir al momento de presentación de esta solicitud la copia de la data digital y de la ficha de estación de rastreo permanente del IGN para ver el tema del postproceso que ha hecho con respecto a la definición del polígono y de alguna manera de las coordenadas asignadas a esta unidad catastral que se va a formalizar, ¿no? Y además, este verificador va a tener que elaborar la ficha catastral rural. Toda esta información va a estar en formato físico y digital. Entonces, lo que tengo que hacer como administrado es contratar a este verificador para que me elabore toda esta documentación por estar en una zona no catastrada. Entonces, necesito esta información técnica para poder ejecutar o iniciar mi procedimiento de formalización. Entonces, voy a juntar a mi solicitud toda esta información. Muy bien. Pero si mi predio se encuentra en área catastrada, que tiene un catastro ya definido, automáticamente solamente basta con indicar el código de referencia catastral. Ya no necesito contratar a un verificador, solamente indico el código de referencia y con eso basta para completar este primer requisito A. En zonas catastradas solamente basta con indicar el código de referencia catastral. Después que termina este primer requisito A, nos pasamos al requisito B. Copia la partida registral, plano perimétrico y memoria del título archivado en el caso de predios inscritos. Entonces, estamos hablando de la copia de la partida registral del predio del Estado. Porque si yo tengo una copia del predio matriz que es de propiedad privada, entonces estaríamos de alguna manera en un procedimiento totalmente diferente. Nos tendremos que ir al tema de la prescripción adquisitiva. Entonces, cuando hablan de copia de la partida registral, se están refiriendo al predio de mayor extensión o al predio que está ocupando, pero que sea del Estado. Puede ser del gobierno regional, del Ministerio de Educación, de COFOPRI, de la SBN. Entonces, se está refiriendo a esta partida registral. Porque en el hipotético caso que esta copia de la partida sea del mismo solicitante, no habría proceso de formalización, porque ya sería propietario. Entonces, se supone que esta partida le pertenece al Estado o a alguna entidad del Estado. Entonces, si se tiene, por supuesto. Si no se conoce, ya no la presentamos, porque estaríamos frente a un tema de una propiedad del Estado sin antecedentes registrales. Entonces, esto en el caso de que el predio se encuentre inscrito, presentamos esta partida. Si no lo encontramos, estamos frente a un tema de un predio no inscrito. Y hemos dicho que los predios no inscritos, que no tienen antecedentes registrales, le pertenecen al Estado. Muy bien. Una prueba principal que acredita la posesión directa, pacífica y pública como propietario y así como la explotación económica al 31 de diciembre del 2020, ¿no? Ahí tenemos dos documentos, la prueba principal y la prueba complementaria. Entonces, estos documentos tienen que ser a fecha 31 de diciembre de 2020 como medios probatorios. Entonces, acá ya tenemos plasmado nuestro expediente, digamos, de presentación, esta solicitud que va a ser ingresada al gobierno regional, ¿no? Tendrá que ser presentado en formato físico al gobierno regional y esta ser recepcionada dando los dos cargos y ahí inmediatamente pues la secretaria que recibe va a tener que hacer despacho para posteriormente subirlo este expediente pues al jefe de la unidad de saneamiento y después repartirlo a la brigada técnico legal que va a revisar este expediente administrativo, porque estamos frente a una solicitud que aparentemente hemos demostrado que es un terreno del Estado. Porque si yo adjunto, vuelvo a decir, en el punto B, una partida de propiedad privada, estaríamos frente a un procedimiento de prescripción adquisitiva. Y acá estamos tramitando un procedimiento de adjudicación estatal, como parte, digamos, de este estudio. Muy bien, entonces el expediente se ha presentado a mesa de partes, la secretaria lo sube al jefe de la oficina de saneamiento, después el jefe lo deriva a la brigada. Entonces, esta brigada va a revisar este expediente, ¿no? Este legajo donde está toda esta información, en la parte técnica y en la parte legal, ¿no? Y especialmente en la parte técnica para verificar que ha cumplido con todos los requisitos establecidos, ¿no? Este verificador
ha levantado la información, ha sido claro, ha presentado todos los requisitos necesarios para ser evaluados y sobre todo para complementar justamente este tema de que la información que está presentando sirva para poderla evaluar en campo. Ahora, un punto muy importante. La información presentada por el verificador no va a quedar, no va a ser definitiva. Es decir, solamente va a servir como una especie de determinación del área que se va a formalizar. Al final, el técnico de campo va a tener que hacer su propio levantamiento para confirmar lo que ha hecho el verificador catastral. Es decir, no se va a conservar la información como de alguna manera una incorporación directa al SCR, lo que ha levantado el verificador. Va a tener que ser validada a través de otro levantamiento realizado por el técnico de campo del gobierno regional, al igual que la ficha catastral. Esa ficha va a tener que ser actualizada con otra ficha que sea elaborada por el técnico de campo. Entonces, eso de alguna manera está dentro, normado dentro del procedimiento. Entonces, pero al revisarse esta primera información técnica, de encontrarse algún error o, algo que no concuerde dentro de los requisitos, se va a hacer una observación, se van a presentar observaciones a través de un oficio. Estas observaciones se van a ser comunicadas al administrado y se le va a dar 2 días hábiles para que puedan de alguna manera ser, subsanar estos errores. Es un plazo muy corto, pero así está establecido en la norma. Por supuesto que a nivel de gobiernos regionales, algunos gobiernos regionales han establecido un plazo mayor de 10 días, 15 días o 20 días. Bueno, eso ya depende de cada gobierno regional, pero normativamente están asignados los 2 días para efecto de que subsane las observaciones. Entonces, si se subsana la observación, prácticamente pasaríamos a emitir un informe positivo. Tiene que haber un informe de la brigada indicándole que es procedente continuar con la siguiente etapa, ¿no? Un informe de procedencia, ¿no? Pero si no llega a subsanar o prácticamente no presenta esta subsanación dentro del plazo, prácticamente se indicará que este procedimiento quedó en abandono, ¿no? Y se emitirá una resolución, una comunicación que indique que este procedimiento ha quedado en abandono y concluirá el procedimiento administrativo. Pero en todo caso, si es subsanado, pasará al informe positivo para que pase a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa es el diagnóstico físico legal. Entonces, si ya en la presentación de la solicitud hemos adjuntado una partida registral que indica que el predio es de propiedad del Estado, el diagnóstico tiene que demostrar si esa afirmación es correcta, si solamente es una propiedad del Estado o posiblemente este predio también se superponga sobre una comunidad campesina o se superponga sobre una propiedad privada. Entonces, esa es la labor del diagnóstico técnico legal, definir si lo presentado por el administrado es la única información con respecto a los derechos de propiedad. Entonces, si solamente existe una propiedad estatal, una propiedad ya definida con una partida o un área que no tiene antecedentes, automáticamente sería pues el correlato para iniciar este procedimiento de formalización en propiedad del Estado. Pero si el diagnóstico detecta de que el predio se encuentra sobre una propiedad comunal o una propiedad privada, automáticamente tendremos que declarar la improcedencia de este procedimiento. Por eso es importante el diagnóstico. El diagnóstico nos va a ayudar a definir si lo que afirma el administrado es correcto o no, ¿no? Porque acá es el momento donde se hace todo este estudio de propiedad. Entonces, ¿por qué? Porque la información obtenida en el momento de realizar nuestro diagnóstico o la presentada por el administrado como documento complementario, pueda juntarnos un CBC, un certificado de búsqueda. Pero este certificado de búsqueda no es concluyente, no es definitivo con respecto a los derechos de propiedad. Entonces, hemos citado de alguna manera algunos aspectos del contenido de estos informes de búsqueda catastral de SUNAR, donde enfatiza de que esta información proporcionada por SUNAR es una información preliminar, es una información indiciaria y que cada entidad del Estado que realiza formalización, COFOPRE, las municipalidades, los gobiernos regionales, son los encargados de realizar el estudio de los derechos de propiedad. Correcto, es el encargado. Ahí la brigada técnico-legal tendrá que definir exactamente sobre los derechos de propiedad inscritos en el registro, porque esta base que tiene registros es una base que está en continua actualización, ¿no? La información
de alguna manera, al estar en continua actualización, no está actualizada. Y entonces es necesario que los equipos técnicos del gobierno regional actualicen esta base gráfica del gobierno regional, base gráfica de propiedades que hemos indicado, que es totalmente diferente a la base gráfica registral que está mencionada en estos informes catastrales. Entonces tenemos de alguna manera la misión y la obligación de actualizar la base gráfica del gobierno regional, que es la materia prima de determinar si estamos frente a propiedad estatal, privada o comunal. Entonces, los informes de diagnóstico que se elaboren tienen que tener este elemento adicional, el estudio que realiza el técnico, el abogado que trabaja en el gobierno regional. No solamente basarse en el certificado de información catastral o de búsqueda catastral. Eso sería un error porque podría conllevar a cometer errores a futuro de aparecer por ahí un propietario privado o una comunidad campesina. Y tampoco se debe tener de alguna manera como principio básico solamente hacer el cruce de los visores de las entidades. Esto también podría generar error en el diagnóstico físico legal de la unidad territorial o del predio rústico que se está analizando. Lo que sí debemos hacer es hacer un buen diagnóstico a través del búsqueda de información técnico-legal, cartográfica, documental, ir y hacer las lecturas de los tomos, partidas, fichas, toda la documentación que esté concentrada en el registro para poder obtener o actualizar nuestra base gráfica de propiedades que está de alguna manera en continua actualización en el gobierno regional y eso sí nos da como producto nuestro informe de diagnóstico físico legal, porque el diagnóstico físico legal justamente es esta piedra angular, la parte importante del procedimiento donde definimos exactamente quién es el propietario del terreno. Quien define eso es el gobierno regional porque a partir de esa definición de la propiedad del terreno se puede ejecutar los procedimientos de formalización. Pero además de esta determinación de los derechos de propiedad, hemos enfatizado también que en la parte técnica es importante evaluar el famoso artículo 3, donde nos ponen una serie de limitaciones técnicas con respecto a las intervenciones del gobierno regional. Es decir, donde debemos plasmar todas las limitaciones técnicas en una base gráfica de propiedades para poder al final hacer un traslape de información, una superposición y definir si este predio rústico a solicitud de parte cumple con los requisitos para ser formalizables o tiene alguna limitante. Por ejemplo, que este predio rústico se encuentre sobre parte en zona arqueológica o parte sobre una área intangible. Entonces, ese es el momento donde vamos a hacer los cruces de información, pero a través de una base gráfica propia de propiedades del propio gobierno regional, donde hagamos esta análisis espaciales con respecto a los derechos de propiedad. Ahora, los informes emitidos por la brigada tienen que ser concisos, constantes y sobre todo tener una metodología de trabajo. Esta metodología está de alguna manera definida dentro del manual de diagnóstico físico legal y también dentro del reglamento, donde se da una serie de partes importantes que debe tener este informe, ¿no? Y que estos, digamos, títulos deben ser cumplidos, deben ser establecidos en los informes que se emitan por parte de los gobiernos regionales. Además de que cada informe de diagnóstico debe contener una parte técnica, ¿no? Con respecto a las limitaciones que hemos hablado y una parte legal con respecto a los derechos de propiedad. Agregando el tema en la parte legal, el tema de análisis registral, superposiciones u otros temas de carácter registral, ¿no? Por ejemplo, el tema de las famosas inexactitudes registrales, que pueden ser de alguna manera subsanadas dentro del procedimiento de formalización. Entonces, van a tener elementos de diferente tipo, de técnico y legal, que van a evidenciar justamente un trabajo minucioso establecido para poder definir exactamente si estamos frente a propiedad estatal, comunal o propiedad privada, porque eso mucho va a depender de la determinación del derecho de propiedad para saber si el procedimiento que estamos ejecutando es el correcto. Entonces, al final de este diagnóstico técnico legal, vamos a definir tres puntos importantes dentro de este informe: conclusiones, recomendaciones y acciones de sanamiento. Y estas acciones de saneamiento son la base para poder hacer seguimiento justamente al tema de poder concluir de que estamos frente a un terreno del Estado, ¿no? Como parte de este proceso. Muy bien.
Ahora, además del tema del diagnóstico que estamos definiéndolo a través de un informe, debemos tener el sustento de ese informe. Y el sustento es justamente el tema de los antecedentes plasmados en los anexos, que debe estar en un file de palanca o en formato físico, en formato digital, que en cualquier momento que nos piden información al respecto, tenemos pues este sustento de las partidas registrales, las resoluciones, los documentos, los planos, y todo debe estar ordenado, ¿no? Dentro de estos anexos. Muy bien, entonces, tenemos la 31.145, el Decreto Supremo 014, que es un reglamento, y la resolución ministerial 119-2025 Minari que está vigente, que es el manual de diagnóstico físico legal de los procedimientos de saneamiento físico legal y formalización de predios rurales, ¿no? A cargo de los gobiernos regionales. Entonces, estas son de alguna manera las partes o actividades que se realiza en este diagnóstico físico legal, ¿no? Como ven, es el tema de la recopilación de información interna y externa, elaboración de planos temáticos, inspección de campo, estudio registral y gráfico, procesamiento y análisis de la información, elaboración del plano de diagnóstico e informe de diagnóstico físico o legal de la unidad territorial o del predio en materia de estudio. Al final, este informe me va a determinar si el procedimiento que estoy siguiendo es el adecuado. Si al último mi informe de diagnóstico determina que estoy frente a propiedad estatal, continuaré con mi procedimiento. Si me indica que estoy sobre propiedad privada, automáticamente tendré que declarar la improcedencia del mismo. Entonces, en la recopilación tendré que ser una recopilación interna y externa de toda la documentación que tengan las instituciones públicas, ¿no? Una recopilación interna de documentos históricos, planimetría, documentos en general que me ayuden a definir los derechos de propiedad en una determinada zona. Y la recopilación interna a través de las entidades especializadas. Las entidades especializadas a través de la visualización de sus visores o directamente pidiendo la formalización o pidiendo la información o solicitándola a través de oficios, ¿no? Ahora, todas las entidades tienen la obligación de remitir esta información al ente formalizador en materia rural para poder incorporar esta información a la base gráfica de propiedades. Entonces, toda esta información se va a recopilar y se va a incluir en la base gráfica de propiedades y estar definida por capas temáticas para hacer nuestro trabajo de superposición. Esta base implementada de propiedades va a generar planos temáticos, planos preliminares de diagnóstico y planos temáticos específicos de cada uno de los predios que estemos analizando. Como es un procedimiento a solicitud de parte, vamos a tener planos ya definidos de esta parcela que se encuentra sobre propiedad privada en el supuesto. En el caso de este predio que estamos aplicando el procedimiento a solicitud de parte, ¿no? Se encuentra en zona de selva o ceja de selva, en estos gobiernos regionales que tienen competencia, además de este estudio diagnóstico, se realizará el tema de la evaluación agrológica, ¿no? Es decir, vamos a determinar la capacidad de uso mayor del suelo a través de estos estudios, que también formarán parte del diagnóstico técnico legal. Entonces, este es un modelo de acta de inspección de campo en la parte técnica y en la parte legal, muy limitada, por supuesto, en algunos aspectos, pero como parte del procedimiento es de que cada brigada actúe conforme a sus, dentro de los conocimientos que tiene, puede ampliarse algunos aspectos de este informe, ¿no? Con partes importantes cuando se hagan actividades de campo en la parte técnica y en la parte legal. Muy bien. El estudio registral plasmado también en el manual es muy limitativo, pero eso no quita de que el equipo técnico pueda hacer una búsqueda mucho mayor de la establecida dentro de estos parámetros del manual, especialmente con la búsqueda de los libros índices, de los libros índices de propiedades, de propietarios y los, de alguna manera, resúmenes que están establecidos en el registro de la propiedad en los tomos antiguos. Muy bien, entonces... La brigada a cargo de los procedimientos de formalización rural realizará este estudio a fin de determinar los derechos de propiedad que puedan existir sobre ese predio. Ahora, si hemos determinado que hay una propiedad del Estado inscrita en el año 1970, podemos también determinar de que sobre esa área hay una propiedad privada del año 1950 y una comunidad campesina de 1920. Puede haber ese tipo de análisis y eso determinará una acción de saneamiento sobre el predio. ¿Qué ejecutaremos? Adjudicación estatal, prescripción adquisitiva o declararemos la improcedencia del procedimiento debido a que se encuentra sobre propiedad comunal.
Entonces, ahí es donde vamos a tomar decisiones. Lamentablemente, el manual y el reglamento no se ha puesto en esos supuestos. Entonces, ahí tendremos que aplicar procedimientos especiales de regularización, porque es necesario conocer los antecedentes de dominio para evitar imperfecciones en el momento del otorgamiento de los derechos de propiedad, porque estos derechos de propiedad están inscritos en registro, hay que ubicarlos y plasmarlos en nuestra base gráfica de propiedades para generar esta base gráfica de propiedades que nos permita tomar decisiones si vamos a formalizar ese predio o prácticamente vamos a indicarle que es improcedente al administrado, debido a que no está sobre una propiedad del Estado. Entonces, al final de este procedimiento o esta etapa del diagnóstico técnico legal, tenemos que analizar todo el tipo de información que hemos obtenido. Y al final, tener un plano de diagnóstico físico legal, un plano final que habla del reglamento, que en realidad es una extracción de la información que tiene la base gráfica de propiedades del gobierno regional, donde va a representar la problemática existente, no solamente mostrándonos a la unidad catastral, sino todas las superposiciones que podría tener. Y ahí aplicar solamente el procedimiento de adjudicación estatal en la parte superpuesta sobre propiedad del Estado. Y con respecto a la superposición sobre propiedad privada, y sobre propiedad comunal, en la propiedad privada aplicaremos la prescripción parcialmente y en la propiedad estatal excluirlo del proceso de formalización. Entonces, ¿por qué? Porque este es el camino que se sigue, es decir, ubicar las partidas antiguas, llevarlas a la base gráfica de propiedades del gobierno regional y representarlas justamente en esta base actualizada que tiene el gobierno regional para evitar imperfecciones con respecto al tema de titulación. Entonces, toda la información que recopilemos tiene que estar centrada en una base gráfica de propiedades. Toda información tiene que estar representada, definir los fondos, las haciendas, los predios independizados, las partidas nuevas que pueden ser inmatriculadas por otra entidad o partidas que se generen por procesos judiciales y también por otros procedimientos administrativos de otras entidades que tenían competencia y que de alguna manera no tenían pues una referencia con respecto a los antecedentes anteriores e inmatriculaban sobre predios ya inscritos, generando el tema de la duplicidad que hemos hablado. Entonces, al final, vamos a elaborar un informe de diagnóstico técnico legal que concluya, para seguir el procedimiento, que estamos frente a una propiedad del Estado. Muy bien. Entonces, si estamos concluyendo que estamos frente a una propiedad del Estado, donde vamos a, de alguna manera, independizar o vamos a inmatricular ese terreno como terreno del Estado, entonces la siguiente etapa, después del diagnóstico positivo, porque tiene que ser positivo el diagnóstico, vamos a pasar a la inspección en campo. En esta inspección, en la parte legal, el abogado va a tener que definir que hay el plazo, los documentos de posesión y todo de alguna manera que defina de que no hay procesos judiciales y otros elementos de carácter legal. Y en la parte técnica que hemos indicado, el técnico tiene que verificar de que los datos levantados por el verificador catastral sean correctos, para lo cual tendrá que llevar su equipo a campo, hacer las mediciones y confirmar lo que de alguna manera ha levantado el técnico, en este caso el verificador catastral. Y además elaborar la ficha catastral rural, una ficha nueva que sea suscrita por el titular del predio y esa ficha es la que va a ser subida con la información al sistema del SCR. Entonces, la información que se va a subir no es la del verificador, es la que va a ser levantada en campo con la ficha nueva elaborada por el técnico y suscrita. Entonces, además el técnico va a hacer la verificación de campo, de levantar toda la información técnica, va a verificar la explotación económica, va a suscribir esta ficha catastral rural como parte de este trabajo de alguna manera definitivo porque va a determinar al final que procede el saneamiento físico legal al cumplir las condiciones o requisitos establecidos en el reglamento. La verificación de la explotación económica es esencial para este proceso de formalización. Muy bien, entonces con esta información técnica levantada en campo por parte del técnico del gobierno regional, se elaboran los planos, todo el tema de la información gráfica, los certificados de información catastral que son necesarios para poder subir esta información al sistema del SCR. Muy bien, entonces, este proceso necesariamente de formalización
a veces amerita acciones de saneamiento previo. Si estas acciones no se realizan, no se puede de alguna manera elaborar estos planos. Entonces, las acciones de saneamiento que se establezcan en el informe diagnóstico tienen que ser de alguna manera realizadas antes de pasar a la parte técnica de elaboración de los planos. Se elabora un informe técnico y un informe legal. Esta brigada que está llevando a cabo este trabajo de verificación del pedido individual del administrado va a elaborar en la parte técnica un informe de procedencia, por supuesto, y el informe legal también de procedencia, para que estos informes de alguna manera den el sustento para poder continuar con la siguiente etapa de formalización, porque toda esta información técnica, legal, más los informes, va a pasar a otra área, que es el área de calificación, donde un calificador, que es un abogado totalmente diferente a este abogado que está elaborando este informe, va de alguna manera a hacer una valoración de toda la documentación presentada. Entonces, esta etapa donde se va a verificar toda la documentación técnico y legal es la etapa de calificación. Actualmente hay un, digamos, un manual de calificación que define justamente el accionar o el actuar de este calificador abogado totalmente diferente al abogado de campo, quien va a realizar esta labor. Entonces, dentro de este tema de la calificación, una vez recibida la información, se va a hacer una publicación. El abogado, este abogado calificador, se supone que de alguna manera le remiten toda la información técnico-legal, hace una evaluación de la documentación y al final determina si esa persona, el administrado, cumple los requisitos para poder ser titulado, ser adjudicado con un lote. Entonces, esa labor de calificación trae como un producto la determinación de poseedor apto, de que la persona cumple con los requisitos. Y una vez que se determine esta condición de poseedor apto, automáticamente se va a hacer la publicación justamente de este padrón para, de alguna manera, evidenciar de que esta persona se le va a adjudicar. Y en esta publicación, necesariamente que se va a hacer en los lugares de alguna manera dentro del tema de los locales de las autoridades, en la municipalidad, en los juzgados, en la agencia agraria, en el propio gobierno regional. Además, de alguna manera se van a publicar carteles en el propio predio, carteles que publiciten este saneamiento físico legal. Esta publicidad va a estar por 7 días, indicando que el primer día de publicidad tiene que levantarse un acta donde conste el primer día de la publicación para que se cuenten los 7 días. Entonces, esta es la oportunidad para que cualquier persona o tercero tome conocimiento de que está realizándose un proceso de saneamiento físico legal y que pueda generar y presentar su oposición si no está de acuerdo. Entonces, esta oposición se presenta al término del plazo de publicación, son 10 días para presentar su publicación. Entonces, la pregunta que siempre se genera, ¿pero quiénes presentan oposición? Puede ser que esta persona, el poseedor o el solicitador, haya vendido el predio, puede ser el comprador de este predio, o puede ser que este predio se hizo un mal diagnóstico y aparezca el propietario privado, o puede ser que el predio se superponga sobre una comunidad campesina que no fue determinada en el diagnóstico. Ellos también podrían oponerse. Entonces, la diversidad de opciones que hay con respecto a la oposición permite de que terceros o interesados con legítimo interés puedan presentar sus escritos ante el gobierno regional indicando que esa persona no se debe titular. Por supuesto que eso va a ser evaluada la oposición por el jefe de la oficina de saneamiento y si declara la improcedencia de esta oposición, podría ser esta apelada en segunda instancia administrativa, puede subir a una segunda instancia administrativa. Entonces, hay 10 días para presentar la oposición y resolverla por parte del jefe de la unidad de saneamiento rural. Si se resuelve en forma, de alguna manera, la improcedencia de esta oposición, o si no hay oposición en el procedimiento, se va a emitir la resolución administrativa que declara el derecho de propiedad, es decir, el otorgamiento de este derecho de propiedad por estar en un terreno del Estado. Entonces, en este caso, el gobierno regional va a definir que este predio cumple con las características, el administrado ha cumplido con los requisitos y va a emitir una resolución publicitando este otorgamiento del derecho de propiedad con la unidad catastral, el área, el administrado que está presentando e indicando que está sobre un terreno del Estado, ¿no? O de un terreno que va a salir una independización de un terreno de mayor extensión. Es decir, puede ser una inmatriculación o puede ser una
independización. Entonces, eso depende de alguna manera de la situación jurídica presentada en el expediente administrativo. Pero ese terreno necesariamente tiene que ser del Estado o de una entidad del Estado para que proceda este procedimiento de adjudicación. Inmediatamente después de publicado y terminado el plazo de publicidad de la resolución administrativa, se va a emitir el título de propiedad con las consideraciones del artículo 9 del reglamento donde están estas limitaciones. Por eso les decía que estos títulos otorgados en el tema de propiedad estatal tienen el tema de las limitaciones establecidas de no poder transferir y conservar los sistemas de riego por 5 años. Entonces, emitida la resolución, estando también firme esta resolución, no existiendo de alguna manera una apelación sobre esta resolución administrativa, publicitada generalmente en el Diario Oficial del Peruano, dentro de los 15 días, se va a emitir el tema del título de propiedad, ¿no? Y el certificado de información catastral. El certificado que es el plano, es decir, el plano y el título forman uno solo y más un oficio que va a ser derivado al registro de la propiedad para que se pueda inscribir este derecho. Ahora, las acciones de inmatriculación o independización tienen que realizarse previamente en el registro para que este título concuerde o calce justamente con la inscripción registral. Entonces, ahí hay una labor previa de poder, de alguna manera, ya tener una base gráfica definida en el registro donde pueda este título inscribirse directamente al momento de ser presentado en el registro, especialmente con el certificado de información catastral. Y finalmente, este es el título de propiedad donde en el artículo tercero está el tema de las limitaciones que tienen los títulos adjudicados en el Estado. Este artículo 3 está contenido en los títulos de predios rústicos en el Estado y el tema de eriazos habilitados que también hemos comentado, que también se ponen en estas cláusulas de reversión. En cambio, en los procedimientos de prescripción adquisitiva no está establecida esta cláusula. Muy bien, señores. Hasta acá tenemos este procedimiento a pedido de parte y ahora vamos a empezar con la ronda de preguntas. A ver, por favor, ¿quién levantó la mano? Muy bien. José Luis. José Luis, su pregunta. Por favor, active su micrófono. ¿Tiene Eh, huevo? sí, buenas noches. José Luis, active su micrófono. Bueno, no está. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, Karina, por favor, active su micrófono. Buenas noches, doctor. Sí, ¿Y buenas cómo te noches. sientes, doctor? Quisiera que me explique un poco, o me detalle en su exposición referente al tema zona catastrada y zona no catastrada. Ya. Justo yo me personé a la DIRIFOR, hablé con el director, Ujú, referente a un tema que tengo familiar de un terreno, ujú, donde le pedí justamente los planos y ujú. bueno, yo ignoro todo el tema de los planos en sí. Entonces él me hizo una observación, me dijo, me estás enseñando los planos y el levantamiento actual que has hecho y justamente tiene un antecedente de que anteriormente ese terreno tenía un titular, Ujú, ¿no? Me dijo, esto considéralo como una zona ya no catastrada porque actualmente digamos, están trabajando durante un nuevo proceso catastral, entonces por ujú, ende ya considerado que esto está, como dice, derogado. ujú. Trabajan con nuevos planos, un levantamiento nuevo, etcétera. Entonces, eso es mi interrogante. Y agradecería la aclaración. Sí, Gracias. muy bien, Karina. Lo que pasa es de que tú lo que has consultado, sí he percibido de varios gobiernos regionales. Es decir, ellos indican de que una zona catastrada, ya sea elaborado por el EXPET, por COFOPRE, por gobierno regional, en PESA 54, que está catastrado y que tiene un código de referencia, esa información para ellos ya no vale, porque está en un datum antiguo, ¿correcto? El nuevo datum es el WGS 84. Eso es lo que manifiestan, pero la norma no dice eso. La norma dice de que solamente basta indicar el código de referencia y el código de referencia es que aparece de alguna manera en el gobierno regional. Entonces, yo presentaría mi solicitud con el código de referencia y que me digan que no es así. Tendrían que haber un fundamento
o una norma que me diga de que en esos casos ya no se acepta el código de referencia catastral y que tendría que hacer un nuevo levantamiento por un verificador. Lo que pasa es de que todos siempre lo dicen verbalmente, no lo dicen por escrito. Porque si lo dirían por escrito estarían violando el marco normativo, porque no hay ninguna norma que lo que ellos afirman esté concentrado en una norma que aclare este tema, ni el mismo manual. Entonces, yo recomendaría, si es tengo el código de referencia catastral, es una zona catastrada, presentarlo como dice de alguna manera el reglamento. Entonces, y esperar que me responda, ¿no? Dentro del plazo, en este caso son 30 días, para efecto de poder activar mi procedimiento. Y si no, apelaré de esta decisión. Porque lo contrario sería aceptar de que este artículo ya no habría procedimiento en zona catastrada, todo sería en zona no catastrada, porque en realidad nada concuerda. Entonces, habrá que derogar esta parte del artículo y nuevamente contratar verificador catastral para todos los casos, ¿no? Entonces, no es así. Hay una norma legal, un reglamento que especifica cuándo estoy frente a un procedimiento y sobre todo cuándo lo presento en zona catastrada y cuándo lo presento en zona no catastrada. ¿Correcto? Muy bien. Ok. Mm, Otra pregunta, por favor. Gaitán. Sí, doctor, buenas Sí, buenas noches. noches. Sí, bueno, Para comentarle un poco, mira, con respecto a esos temas de los títulos verdes o antiguos, ujú. ¿no? Ok. ¿Qué pasa? Si no, mira, en este caso le comento un poco. Hay una comunidad campesina, ¿no? Que ese título verde ha sido adjudicado, ¿no? Por unos predios rurales, de los cuales eh, la comunidad pues no se ha quedado con ese título verde, pero ese título verde no ha sido inscrito en los registros públicos. Ujú. Entonces, a la fecha se han ido a reunirse a la Direfor a consultar sobre el tema si ese tracto o ese acto se puede hacer la adjudicación con ese título verde, ¿no? Correcto. Eso sería mi consulta, doctor, a ver Ya, si muy bien. podría Perfecto. resolver. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Entonces, acá estamos viendo un tema muy recurrente en los gobiernos regionales, ¿ya? Le voy a dar dos versiones. Unos gobiernos regionales están indicando que esos títulos verdes no tienen validez porque no se inscribieron en registro. Es el primer fundamento. Como no se inscribieron en registros, la persona que tiene ese título verde no es propietario, sino poseedor. Es una primera tendencia. La segunda tendencia de otros gobiernos regionales mucho más, digamos, pensantes, mucho más jurídicos, están indicando que esos documentos sí son derechos de propiedad. Lo que pasa es que no llegaron al registro. Y más aún, ellos fundamentan de que no es necesario la inscripción de un derecho de propiedad en el registro para que tenga validez. Es como si yo comprara una casa y tengo un contrato de compra-venta. Ese contrato es válido, yo ya soy propietario. Entonces, ¿cómo puede el propio gobierno regional desconocer un documento que le otorgó un ente competente? Entonces, es un derecho de propiedad. Lo que pasa es perfeccionarlo. Hay que perfeccionarlo, hay que inscribirlo, ¿no? En registro de la propiedad. Y esa labor está establecida acá en el reglamento, ¿no? Lo que pasa es que en el tema de comunidades campesinas, para inscribirlos, necesariamente pasan por otra área, no pasan por este 31145. Tienen que ir a otro tema del área especializada de comunidades para validar ese título inscrito, porque ya es una comunidad que tiene un derecho de propiedad preestablecido. Entonces ahí aplicaremos el principio de inscribir ese derecho de propiedad en el registro y hay todo un camino, todo un tema administrativo para poder inscribir ese derecho, ¿no? Que lo vamos a explicar en el tema de comunidades. Pero en el tema de predios rústicos de terceros que han sido adjudicados con título verde y que de alguna manera ya ganaron un derecho de propiedad, el propio reglamento indica que esos títulos son válidos, se recogen y se perfeccionan a través de lo que se llama un título de saneamiento de propiedad, que está establecido en el reglamento. Lo que pasa es que los propios gobiernos regionales no comprenden esta situación del título de saneamiento de propiedad. Es decir, no comprenden cómo se aplica. Y lo que se aplica es que yo recojo el título y ese título, si concuerda con las áreas físicas y que ese terreno no tiene antecedentes, lo tengo que inscribir en el registro a través de un
instrumento de formalización, un título de saneamiento de propiedad que se llama. Y esos instrumentos tienen que ser aprobados por el propio gobierno regional, más el certificado de información catastral. Ese es el camino que se sigue. Pero muchos gobiernos regionales desconocen este procedimiento de saneamiento, porque como dicen, no, está en el reglamento, pero no hay una reglamentación, vamos a sacar una reglamentación. Bueno, pues, pero eso no puede perjudicar al administrado. ¿Correcto? Muy bien. Ok. José Luis, su pregunta. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches, José Eh, Luis. Doctor, una consulta. Sobre respecto a la investigación de Freddy en escritura pública, Sí. ¿bastaría en este caso que el usuario, en este caso el administrado o el solicitante, en este caso presente documentos técnicos, en este caso como memoria descriptiva y planos visados por una municipalidad distrital, en este caso para acreditar que el predio está dentro de la expansión urbana y proceder con este caso sin matriculación? Va a ser necesario en este caso que el usuario adjunte un certificado de parámetros urbanísticos, en este caso donde indique que la municipalidad, que el predio está ubicado dentro de expansión urbana. Ok, ¿O es suficiente con la visación de los planos? es suficiente con la avisación de los planos, José Luis. Lo que pasa es de que esa avisación de planos, para efecto de inmatriculación, tienes que ser acompañado de un título, de un documento que acredite la propiedad. Y en este caso, para poder inmatricular un predio conforme al 2018 del Código Civil, se necesita escritura pública o título supletorio con una antigüedad mayor a 5 años. Ese documento, si se tuviera una escritura pública, digamos, expedida del año 2019, digamos, ¿no? Que se constituyó la escritura pública, más este plano visado por la municipalidad, me daría mérito para poder inmatricular este predio, ¿correcto? Porque estoy dentro de una zona de expansión urbana y es competencia de la municipalidad, ¿correcto? Pero en el mismo caso, ahora voy a cambiar la figura. Si yo tengo esa escritura pública de un predio rústico de 5 hectáreas y estoy en zona rural, esa avisación ya no lo hago en la municipalidad, tendría que hacerla en el gobierno regional. Y el gobierno regional tendría que entregarme un certificado de información catastral y un código de referencia, y con esos documentos igualmente me voy al registro y lo inmatriculo. Entonces depende en qué área esté, si está en zona urbana, municipalidad, zona urbana de expansión urbana, municipalidad, y en zona rural, el gobierno regional. No sé si está claro este tema. Correcto, muy bien. Siguiente, por favor. Siguiente pregunta. Buenas noches, doctor. Buenas noches, sí. Eh, Quería tal vez dar un aporte A en el ver, tema que estaba mencionando de que cuando es zona catastrada solamente se requiere la unidad catastral, ¿no? sí, así es. Eh, Sobre eso, justamente hace unos meses en la Dirección Regional de Junín se cuando se presentó una documentación, el área evaluadora, en este caso segundos actos, mostraron un oficio que la DIGESPAR ya había sacado, ¿no? Con fecha, un oficio múltiple del año pasado, Sí, el donde, del oficio múltiple de 2012, sí, correcto. ajá, Sí, es, donde sí. mencionan que así sea zona catastrada o no, o sea, tienen que adjuntar la data nativa, procesada, de acuerdo al equipo que se ha usado. O sea, no es Perfecto. necesario solamente presentar la unidad catastral, ¿no? Porque ellos Ujú. también, toda esa documentación explica que se remite a Digespar y ellos se evalúan con todo eso. Entonces, tal vez eso, ¿no? Porque se han rebotado varios Sí. documentos Ujú. porque no se ha presentado tal vez esta documentación. Uno es Ajá. ese punto. Otro quería hacer una consulta, ¿no? Sí, Respecto, Thais, quiero hacerte un eh, comentario con respecto a lo que mencionas del memorándum múltiple 12. Muy bien. ¿Cómo, cómo funciona este tema? Y después vamos a la siguiente pregunta que me vas a hacer. Lo que pasa es que ese memo te guía con respecto a la parte técnica del levantamiento, pero por eso te pone, por ejemplo, estoy presentando acá, en zonas no catastradas,
no catastrada, hago mi levantamiento con mi verificador. Ahí no hay problema y tengo que ceñirme a este memorándum 12, cómo va a ir la información. Ahí no hay problema. El problema son con las zonas catastradas. Entonces, miren, ese memo se interpreta así. En zona catastrada yo solamente indico la unidad. Ya. Entonces, ¿qué va a hacer? El técnico, una vez que pase diagnóstico, va a la parte, digamos, de verificación en campo. En ese momento, el técnico del gobierno regional tiene que ir y verificar que esa unidad no concuerda. ¿Y qué tiene que hacer? Hacer el levantamiento conforme al 12. Es quien levanta, no es el verificador, es el técnico de campo porque ya pasó esta etapa. Es decir, al administrado lo único que le piden es el código de referencia. Si está bien o mal la información, no lo dice. Que en el caso que esté errado deberá presentarse, no lo dice. Entonces, el 12 te guía para que la información que sea presentada por el administrador o la levantada por el técnico de campo a fin de comprobar el código de referencia sea levantada de alguna manera con esas exigencias técnicas. Es decir, en la práctica debería ser código de referencia, pasa a la etapa de diagnóstico, pasa a la etapa de campo, y en la etapa de campo el técnico tiene que ir con su GPS, medir y llevar el nuevo dato actualizado y eso ingresarlo al SCR. Así se interpreta el 12. El 12 no interpreta de que ahora solamente es un solo procedimiento de área no catastrada. No lo dice, porque tendría que ese memorándum no deroga un reglamento de mayor jerarquía, no lo puede derogar. Correcto, por eso que es la interpretación. Correcto, Thais. ¿Cuál es tu segunda consulta, Mm. Thais? Sí, justo en el tema de la determinación, tal vez de qué procedimiento se debe seguir, la duda era cuando hay, usted mencionó que cuando no hay antecedente registral, eso Ujú, normalmente a exacto. veces se presenta en la búsqueda catastral, Ujú, donde se menciona que no hay antecedentes, ¿no? así es. Tú ves en la documentación que normalmente sí hay una compraventa, pero no es formal ante un notario ni nada, ¿no? Sino es por juez de paz Perfecto. o entes que no, tal vez, no tienen tanto peso, se podría decir. Entonces, eso ya se tomaría como si no hubiera algo formal, o sea, sí aplicaría para saneamiento o ya entraría tal vez otro procedimiento, porque Muy bien, muy no he buena visto pregunta, varios Is. procedimientos Sí, de muy eso. buena pregunta. Si yo en mi expediente, en masivo, encuentro una escritura pública o una escritura imperfecta, supuestamente de un terreno, lo primero que tengo que hacer es evaluarlo primero. A ver, ¿qué haría? ¿No? ¿Qué se haría? Lo que pasa es que lo que estoy diciendo no está establecido ni en el reglamento, ni en el manual. Es el tema de práctico en campo. Entonces, cuando tú tienes una escritura pública o una escritura imperfecta, lo primero que haces es ver, primero, si esa escritura cumple los requisitos para ser un derecho de propiedad. Por ejemplo, el notario competente, el tema de ubicación de los linderos, las áreas, ¿no? Y digamos, elementos técnicos que me permita definir exactamente dónde está ubicado el predio para poder saber si estoy sobre una propiedad privada. Muy bien. Entonces, cuando yo tengo esta escritura imperfecta, lo que tengo que hacer como técnico de campo es elaborar un informe de validación. Es como si fuera yo un técnico de catastro de registros. Y decir de que de esta escritura su ubicación es esta y sus linderos son estos. Y que el titular es Juan Pérez Jiménez con DNI 801234. Entonces, ahí estoy captando un dato de que hay un propietario extrarregistral y estoy firmando de que yo estoy validando ese documento de propiedad. Entonces, el abogado con esos datos técnicos va a tener que notificar. Entonces, como tengo el DNI 080 44 85 8, saco un R4. Voy a RENIEC, saco un R4 y saco su ficha y ahí está su dirección. Entonces, en mi resolución tendré que notificar al propietario en su domicilio y consignarlo en la resolución administrativa para saber que se está haciendo prescripción contra Juan Jiménez Sánchez, propietario acreditado con la escritura imperfecta de fecha tal ante el juez de paz de tal. Correcto. Si cumplo con esos requisitos, estaré frente a una prescripción. Pero, ¿qué sucede en la práctica? En la práctica, Thais, es de que si tú lees la resolución desde el primer artículo hasta el último, no se menciona nada de ninguna escritura pública ni de ningún propietario.
Consecuencia, yo tengo que presumir de que esa área es un área que no tiene antecedentes y que no existe un propietario. Por esa razón, eso sería un procedimiento estatal. Correcto, porque el tema de propiedad privada no inscrita tiene ciertos matices especiales para poder determinarlas. Y uno de ellos te he mencionado el tema del informe técnico en este caso, del técnico en ciencias agrarias que es funcionario del gobierno regional. ¿Correcto? Muy bien. Ok. ¿Quién sigue, por favor? Doctor, buenas noches. Sí, Robert, sí, ¿cómo está? Buenas noches. Doctor, buenas noches. Una consulta sobre el tema de la constancia de posesión. Ujú, Bueno, yo he solicitado una constancia de posesión hace la semana pasada ujú. y ya me va a salir la constancia de posesión, ¿no? Pero en el sentido que ellos no, por ejemplo, yo le he solicitado al municipio. Entonces, como requisito, pues, para hacer alguna prescripción adquisitiva, el mínimo tengo que estar en posesión 5 años, ¿cierto? Así es, correcto. Entonces, pero el municipio, la constancia de exposición lo está emitiendo en el sentido que ellos nada más certifican a partir del día que ha hecho la inspección. Ellos no pueden decir, dice, que yo estaba en posesión hace 10 años, hace 5 años, hace 20 años, ¿no? Ellos no saben, Correcto. no certifican eso, solamente ellos certifican que yo estoy en posesión a partir de que ellos han hecho la inspección. Ujú. En ese sentido, doctor, ¿cómo yo probaría pues que estoy en posesión 5 años, la cantidad de años mínimo que me pide pues el requisito, ¿no? Para hacer prescripción? Correcto, muy bien. Lo que pasa que este tema de la prueba complementaria, ¿no? Puede ser cualquier otro documento que acredite el tema de la posesión. Y hay una lista establecida en el artículo 50.2, donde te establece justamente otros documentos. Pero el inciso 14 te dice cualquier otro documento. Entonces, por ejemplo, si tú tienes más de 5 años, se supone que estás cultivando y al cultivar tienes que comprar semillas. Entonces, esa factura o boleta de compra de semillas supuestamente es un documento probatorio de esta actividad agropecuaria, a tu nombre, por supuesto. Por ejemplo, si contratas peones con contratos de al servir o a partir o contratos de servicios, también está. Compras materiales, alquilas tractores. Es decir, todo documento que pueda relacionarse al predio son medios probatorios para acreditar el tema de la antigüedad, porque al final es el tema de documentos que acrediten en su integridad el tema de la explotación económica y sobre todo de la posesión. Ahora, si tú ya estás explotando hace 6 años, 7 años o 10 años, vas a la imagen satelital de Google Earth y va a ver tu predio con cultivos. Entonces, ese es un medio probatorio que también podría acreditarse. Correcto. Entonces, ya depende de la persona en el tema de prueba complementaria acreditar con cualquier otro documento, ¿no? Que defina el tema justamente de este documento esencial, especial, que es la prueba complementaria, como parte justamente de los medios probatorios que se analicen. Ahora, no es que solamente presentes uno, puedes presentar una serie y ya en el momento de la calificación el abogado podrá ver este sí, este no, y este es el que determina justamente la prueba complementaria que va a sumarse a tu prueba principal. Ya es un tema de valoración. No es que presentes uno, es presentar documentos que podrían valorarse en su conjunto, un tema de valoración conjunta y de acreditar el tema de los mayor a 5 años. ¿Correcto? Ok, doctor, gracias. Perfecto. Muy bien. ¿Quién sigue, por favor? ¿Quién sigue, por favor? ¿Preguntas? Aló, Sí, aló, Vanessa. sí, buenas noches. Buenas noches. Eh, Sí, Vanessa. Buenas noches. Mire, yo tengo una escritura pública del año 2003, Ujú. donde cuando se realizó todos los datos, ¿no? Indica de que la propietaria registral, en este caso una comunidad campesina, ¿no? Es propietaria y el derecho de propiedad corre inscrito en la ficha tal, ¿no? Correcto. Ahora, he realizado la búsqueda catastral para poder ver el tema del saneamiento de este terreno. Pero en la búsqueda catastral me informa de que, me dice, ¿no? Que el polígono en consulta se encuentra en zona donde no es posible descartar su implicancia en el ámbito inscrito en la ficha según mi escritura, debido a que sus respectivos títulos archivados Ujú. por su antigüedad no obran en los registros públicos. Por tanto, no se cuenta con planos inscritos que permitan visualizar gráficamente los linderos perimétricos de la referida partida, ¿no? Del referido predio, ¿no? Inscrito en la ficha.
Ahora, en este Correcto. caso, tendría que recurrir al gobierno regional y es muy posible que sea la titularidad registral en sí pertenezca al gobierno regional y no a la comunidad campesina. Podría hacerse, podría ser Vanessa, podría haber varias alternativas. Primero, como dices tú muy bien, recurrir al gobierno regional primero para identificar el polígono de esa comunidad campesina. Como saben, los gobiernos regionales tienen competencia en materia de comunidades campesinas y nativas y más aún tienen una base gráfica de comunidades campesinas y nativas que administran. Entonces, ahí te podrían definir realmente cuál es la extensión del polígono de propiedad de la comunidad campesina que está donde la has comprado y ver si tu predio está dentro o fuera de la comunidad, correcto. Y además, también menciona el propio gobierno regional indicarte si es tu predio que has adquirido se encuentra dentro de un predio del Estado o no. Entonces, ahí hay una doble consulta que podrías hacer, ¿no? Y obtener información. Ahora, si en este caso el gobierno regional tiene el plano de la comunidad campesina, lo que faltaría es una validación. Entonces, dentro del procedimiento de validación es que los gobiernos regionales tienen competencia para el tema de, digamos, de presentar documentación técnica al registro para efecto de validarla, ¿no? Entonces, este procedimiento se da con el fin de actualizar la base gráfica catastral, más aún que ha salido una directiva últimamente en SUNAR donde los organismos técnicos, en este caso de saneamiento, pueden presentar documentación técnica que permita definir los polígonos de uno de estos predios, de estas unidades nuevas que se van a incorporar a la base gráfica registral. Entonces, por ahí empezaría. Aparte el tema del procedimiento de prevalencia de información catastral que también está vigente. Entonces, hay varios caminos que podría seguir el gobierno regional para actualizar la base gráfica de SUNAR, ¿correcto? Y que ahí ya permitiría independizar tu predio, ¿no? Entonces, esto de alguna manera previamente solicita esta información y con eso tomas la mejor alternativa para tu saneamiento de tu predio que has adquirido. ¿Correcto? Muy bien. ¿Quién sigue, por favor? Ya, una última consulta. Sí, dime, Vanessa. Y en el caso de que no figure a propiedad de la comunidad campesina, querría decir que mi escritura sería nula en el tema de que en realidad me vendieron un predio de que no les correspondía o que ellos no eran dueños. Lo que pasa es que tu escritura no es nula. Lo que pasa es que el predio que te han vendido está en otra ubicación. Claro. Entonces, si esa Ujú. escritura tiene más de 5 años y el terreno no tiene antecedentes registrales, tú podrías inmatricularlo. Entonces, Con el pedir gobierno, con el gobierno con el gobierno regional. regional, así es, podrías inmatricularlo. Ya, perfecto, ¿Ya? gracias. Correcto. Muy bien. ¿Quién más? La última pregunta, por favor, para terminar la clase de hoy. Sí, Thais, tu pregunta, por favor. Hay otra, una pregunta. El tema de qué profesional o si el verificador catastral en zonas catastradas y no catastradas están aptos para realizar los sellos o el verificador común, ¿dónde entraría en este caso? No, hablan de verificador catastral y se supone que este verificador tiene que tener ciertas, digamos, características para hacer este levantamiento de información y presentar. Hablan de un verificador catastral. Entonces, hay un padrón en SUNAR donde están justamente identificados estos verificadores catastrales, quien tienen de alguna manera la competencia para poder, de alguna manera, suscribir los documentos y elaborar esta información. Tú sabes de que en este caso la Secretaría Técnica que está a cargo de COFOPRI realiza procedimientos de incorporación de nuevos verificadores catastrales y que se incorporan justamente al listado general. Entonces, ellos son los llamados a hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, a ellos se tiene que contratar para que validen la información levantada y sobre todo en el caso de información errada, asuman la responsabilidad respectiva. Por eso se pide que son verificadores de alguna manera catastrales adscritos a SUNAR, ¿no? Que estén dentro del padrón. Y Muy doctora, bien. ¿hay alguna norma donde especifica eso, de qué trámites podrían ser los
comunes y los catastrales? ¿Hay Están alguna? dentro de una directiva de la ley de sistema. Se supone que los verificadores catastrales, los comunes, están regulados por la ley del sistema integrado de catastro, ¿no? La 28294 y su reglamento, el decreto supremo 05/2005, justicia. Ahí se puede encontrar y los lineamientos que están. Pero cuando entres al sistema integrado a la página web del Sistema Nacional de Catastro, ahí puedes encontrar información con respecto a los verificadores catastrales. Correcto. Muy bien. Bueno, Gracias. señores, por mi parte, muy agradecido a todos, muchas gracias. Bueno, los dejo con los organizadores y hasta la próxima clase. Muchas gracias a todos.